Hola, vamos a trabajar hoy las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Recordamos que las razones trigonométricas se definen para un triángulo rectángulo para sus ángulos agudos. En este caso hemos nombrado a los ángulos agudos alfa y beta y a los lados del triángulo A, B y C. Los dos catetos A y B y la hipotenusa C. Las razones recordamos que una razón es un cociente entre dos magnitudes. En este caso va a ser el cociente entre la medida de dos lados del ángulo. El seno de alfa de este ángulo agudo, que está abajo en el vértice A, se define como el cociente entre el cateto opuesto a alfa, que es A, el cateto opuesto el que está enfrente, y la hipotenusa, que en este caso es C. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente o contiguo a alfa, el cateto que pertenece al ángulo alfa, y la hipotenusa C. Y la tangente de alfa se define como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo alfa, que es A, el que está enfrente, y el cateto contiguo, el que está al lado, B, el adyacente. A partido por B. Estas son las tres razones trigonométricas fundamentales, pero podemos definir otras tres que son las inversas a estas. La cotangente es la inversa de la tangente, que es el cateto adyacente partido por el cateto opuesto, B partido por A. La secante es la inversa del coseno, que es la hipotenusa partida por el cateto adyacente, cateto contiguo, C partido por B. Y la cosecante es la inversa del seno, es la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Vamos a ver un ejemplo donde calculamos estas razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo donde el ángulo alfa es el superior, el cateto opuesto mide 5, el cateto contiguo mide 12 y la hipotenusa mide 13, podemos calcular el seno de alfa como el cateto opuesto 5 partido por la hipotenusa 13, 0,38. El coseno de alfa, el cateto contiguo 12 partido por la hipotenusa 13, 0,92. Y la tangente de alfa, el cateto opuesto, que es 5 partido por el cateto contiguo, que es 12, 0,41. Y las inversas, la cosecante, la secante y la cotangente, haciendo lo inverso. 13 partido por 5, 13 partido por 12 y 12 partido por 5. Una vez que tenemos las razones trigonométricas, podemos calcular el ángulo alfa calculando el arco cuyo seno mide 0,38, que es la medida del seno. Es la tecla de la calculadora, el sin menos 1, que está encima del seno. Teniendo la calculadora puesta en el modo de DEG, de Gradianes, obtenemos la medida del ángulo alfa. Podríamos obtener el ángulo beta sabiendo que es su ángulo complementario. Y vamos a ver un problema ejemplo donde nos dicen que un barco está a la distancia de un faro, no la sabemos la distancia, que el faro tiene una altura de 7 metros y que desde el faro se ve el barco con un ángulo de 12 grados respecto al horizontal de donde está la luz del faro. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, sabemos que el ángulo complementario a 12, que formará 90 grados con él, es 78. Luego el ángulo con el que se ve desde el faro el barco es 78, este ángulo superior del triángulo. Y para relacionar el cateto opuesto a 78, que es X, y el cateto contiguo, tenemos la razón trigonométrica de la tangente, que es la que relaciona los catetos opuestos y el cateto contiguo. Por lo tanto, la tangente de 78, que es este ángulo superior, será X, cateto opuesto, partido por 7, cateto contiguo. Despejando la X, pasamos el 7 multiplicando a otro miembro, nos queda que 7, X igual a 7 por la tangente de 78. La tangente de 78 es 4,7, luego en la distancia del faro hasta el barco es 32,9 metros.